continuar en el día de hoy con la serie de Primera de Pedro. Y le invito a que me acompañen en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Vamos a leer capítulo 2, versículo 9 y 10. Leemos en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice así la palabra del Señor: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre eterno y Dios todopoderoso, en este momento nos disponemos a compartir tu palabra, a leerla, a meditarla, a escucharla atentamente. Mi Dios amado, tu palabra es viva, es eficaz. Ella tiene vida en sí misma, pues es tu palabra. Que aquello que esté dormido sea despertado en esta mañana. Aquello que esté muerto sea resucitado. Aquello que esté débil sea fortalecido. Aquel que esté lejos hoy sea acercado a tu presencia. Padre, obra poderosamente en esta mañana, y que tu palabra también a través de las ondas sonoras, mi Dios amado, de las radios que en los próximos días van a escuchar este mensaje, tu Espíritu Santo sea obrando en los corazones de todos aquellos que tengan la oportunidad de dedicar un tiempo y escuchar tu palabra, y tu Espíritu Santo pueda hacer las maravillas grandes, hermosas, que logra en cada uno de nosotros cuando oímos y hacemos tu palabra. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace unos días le preguntaba a mi hija: hija, ¿con qué personaje te identificas más? Cuando somos niños y en la televisión, o las personas siempre cuando estamos pequeños nos identificamos con alguien. Si a un niño le gusta mucho el fútbol, usted les pregunta, o va al frente de mi casa cuando están jugando fútbol y se pelean por ser Messi, se pelean ser por Cristiano Ronaldo o X personaje reconocido, pero ellos se identifican con alguien, quieren ser como ese alguien, actúan como ese alguien y quieren hacer con la pelota como ese Messi, como ese Ronaldo. Mi niña, le hago la pregunta ¿qué personaje le gusta así? Y ella dice, Spider-Man. Y yo le digo, ¿pero por qué Spider-Man? Me dice, porque él es bueno, él ayuda a la gente, porque él es fuerte, él es poderoso, él puede trepar por las paredes y bueno, volar, y vence a los malos, vence a los malos. Yo, ok. Hoy quiero compartir con ustedes estos versículos que acabamos de leer. Vamos a analizarlos y vamos a identificar todos aquellos adjetivos que están aquí, que te describen a ti y a mí. Son aquellas cualidades o características del pueblo de Dios. Así lo he titulado. El tema de hoy lo he titulado Características del pueblo de Dios. Volvemos a leer los versículos 9 y 10. Mas vosotros
sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántas cosas nos habla el Señor acá en estos dos versículos? Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, solía cambiarles el nombre a todo aquel que era llamado por él. A Pedro, ese nombre de Pedro, lo conocemos aquí en esta carta como Pedro, pero su nombre era Simón. Y el Señor le cambió el nombre por Pedro. Bastante atrás en la historia, Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel, ya que luchó con Dios. Y para hacer notar este hecho, se lo cambió. Y Abraham también, su nombre fue cambiado de Abraham, que significa padre, por Abraham, que significa padre de multitudes. Y luego también en el Nuevo Testamento, Saulo es luego llamado Pablo, que significa hombre humilde o pequeño. Hombre humilde o pequeño. En estos versículos vamos a encontrar aquellas cosas que nos caracterizan a ti y a mí. Y la he dividido en dos bloques: las que describen lo que es la iglesia de Cristo ahora, y la que describen toda persona antes de Cristo. Leamos. Mas vosotros sois linaje escogido. Nótese y recuerde que Pedro escribe esta carta para fortalecer la fe de los hermanos que estaban dispersados por toda Asia. Y una de las maneras de fortalecer nuestra fe y de que usted tenga una fe firme en el Señor Jesucristo es de que usted sepa, comprenda, entienda, internalice y vive quién es usted. Hace unos días nuestro pastor nos hacía una pregunta en la clase de psicología, y decía que hay una pregunta muy interesante a su vez, pero también pues hasta difícil de responder. ¿Quién eres tú? Nosotros tendemos a responder: no, yo soy un abogado, yo soy un padre de familia, yo soy Robert. Sí, pero así te llamaron. ¿Quién eres tú? La Biblia nos dice aquí quién es usted en el momento en que entregó su vida a Cristo. Y el apóstol Pedro le recuerda a estos hermanos que estaban pasando problemas y persecuciones, circunstancias fuertes. Recuerden que eran lanzados al Coliseo, en el Coliseo romano, y le enviaban leones y eran destrozados por ellos. Eran perseguidos, eran quemados vivos, eran azotados, apedreados. Estaban sufriendo mucho los hermanos en este momento. Y el apóstol Pedro comienza a decirles: ustedes no son cualquier cosa. Ustedes son linaje escogido. Esta palabra linaje viene del griego genos y significa familia, parientes. Familia, parientes. Cuando meditaba en esta palabra, recordaba esa canción que tenemos unos cuantos días que no la cantamos aquí, pero la iglesia la conoce, que dice: somos el pueblo de Dios. ¿Sí la recuerdan? Somos un pueblo especial. Especial. Es hermoso ese canto. Quizás te dice: bueno, yo lo canto, me sé la canción. Sí, pero ese eres tú en Cristo. Eres un pueblo especial.
Eres el pueblo de Dios. Eres linaje escogido. Somos parientes, somos familia. Todo aquel que ha venido a Cristo pertenece a la familia de Dios. Pero debemos entender una cosa: Dios elige a su voluntad. Usted no hizo nada para ser elegido. Linaje escogido, el Señor lo escogió. Usted es un escogido de Dios, una escogida de Dios. Usted ha sido escogido bajo la voluntad del Padre. Recuerden que en el capítulo 1 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre. El Señor te eligió. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted ha entregado su vida a Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, usted es linaje escogido. En Romanos 8:30 nos dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué hermoso es saber esto. En Efesios capítulo 1 nos dice que antes de la fundación del mundo, ya el Señor lo había conocido a usted, a todos. En Juan 15:16 nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, le dice Jesús a sus discípulos, sino que yo os elegí a vosotros. Fue Jesús quien eligió a sus discípulos. Jesús eligió a sus discípulos guiados por el Padre, por la comunión que Jesús tenía con el Padre. El Padre le dijo: son estos. Y Él los eligió. Así. No pidió currículum. No hizo preguntas antes de. Simplemente llamó: tú, 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 tú. Llega a Mateo, a Leví, lo mira y le dice: sígueme. No le pidió un currículum, no le preguntó ni siquiera su nombre, simplemente lo miró a los ojos y le dijo: sígueme. Pero ya Jesús lo conocía y sabía que Mateo le iba a seguir y le iba a servir. El Señor conoce su corazón. El Señor conoce cada uno de sus pensamientos. Somos miembros de la familia de Dios. Esto es lo que le está diciendo el apóstol Pedro a estos hermanos que estaban siendo perseguidos y estaban sufriendo muchos problemas. Les dice: ustedes son miembros de la familia de Dios. El apóstol Pablo presentó sus credenciales. Miren que lo que hemos leído describe de manera hermosa lo que es el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo, en Filipenses 3, 4 al 7, le invito a que me acompañen allí, Filipenses 3, del 4 al 7, él presentó sus credenciales que lo describían antes de Cristo. Una descripción de quién era él, así como quien dice: estas son mis credenciales, miren lo que yo soy. Pero al final es interesante lo que él dice. Filipenses 3, del 4 al 7 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Versículo 5: circuncidado al 8º día. Recuerden que Saulo, que es este que el Señor le cambió el nombre por Pablo, era un judío celoso, y él lo dice aquí: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Recuerden que Saulo antes de Cristo perseguía y asolaba a la iglesia. Era Saulo el que estaba allí presenciando
y certificando la muerte de Esteban, el primer mártir de Jesucristo. Lo asesinaron a pedradas. Y Saulo estaba comandando ese asesinato. Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero hermoso lo que dice en el 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo. ¿Quién es usted? ¿Puede usted presentar algunas credenciales como el apóstol Pablo? Yo soy rudo, yo soy ruda, yo soy descendiente de fulanito de tal, mi abuelo, y él era tremendo, y yo vengo de esa sangre, de la fuerte, de la que puede mucho. El apóstol Pedro le recuerda a estos hermanos que no son cualquiera, y es lo mismo que le vengo a recordar a ustedes, hermanos. Usted, si es de Cristo, usted no es cualquiera. El Espíritu Santo, a través de la pluma de Pedro, te dice: tú eres linaje escogido. Fuiste escogido por Dios. Una segunda descripción que dice el apóstol Pedro de lo que caracteriza al pueblo de Dios, nos dice que es real sacerdocio. En el versículo 9 de Primera de Pedro leemos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Real sacerdocio. En los días del Antiguo Testamento, un rey no podía ser sacerdote. No podía. Y un sacerdote no podía ser rey. Las dos funciones estaban separadas y eran distintas. Pero en Cristo, Dios ha puesto a cada creyente en una nueva categoría. Ahora somos hijos del Rey, hijos del Todopoderoso, y tenemos acceso libre, personal, porque Dios Todopoderoso es nuestro Dios personal. Usted y yo, con Cristo, en Cristo, tenemos acceso a ese Dios. Basta con venir a Él, Padre, en el nombre de Jesús, y tenemos acceso directo a nuestro Padre Celestial. En el Antiguo Testamento tenían que venir a un sacerdote, tenían que venir a un profeta, venían al rey y presentaban sus situaciones. Pero en el Antiguo Testamento, recuerdo, un rey no podía ser sacerdote, ni un sacerdote podía tampoco ser rey. Como nosotros no tenemos un rey que nos gobierne, humanamente hablando, en cuanto a gobierno terrenal, sino que escuchamos lo que es presidente. Y yo me preguntaba, ¿cuál será el pensamiento de una persona en Europa, como en España, Inglaterra, que sí tienen, todavía se mantiene ese gobierno de reyes? Si usted hablase mal de ese rey o de esa reina, ¿cómo creería usted que se va a comportar esa persona que escucha esa ofensa? Yo no sé. Nosotros acá en Venezuela ya nos da igual. Presidente, sí, ese que está allá gobernando. Porque no tenemos quizás esa concepción de lo que es un presidente. Simplemente se ha perdido como ese respeto hacia esa persona que está en un puesto de eminencia. Pero aquí dice que tú y yo somos sacerdotes al servicio del Rey. Real sacerdocio.
Por lo tanto, usted no le sirve a cualquiera. ¿Quién es nuestro rey? Jesucristo. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Usted le sirve a Él. En primera de Pedro, ahí mismo, más arriba en el capítulo 2, nos dice que Cristo es ese fundamento firme, sólido, fuerte, en el cual hacemos nosotros bien acercarnos a Él y ser edificados con un propósito. Versículo 5 del 2. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa, ¿cómo lo lee? Espiritual. ¿Y qué más? Y sacerdocio santo. Y nos dice para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales. Usted y yo, ya en Cristo Jesús, nos dice que tanto usted como yo somos sacerdotes del Rey de Reyes. Ejercemos un trabajo sacerdotal y nos dice que es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y usted dirá, ¿cuáles sacrificios puedo presentar yo como hijo, como hija de Dios ante mi Rey Jesucristo? Número 1, nuestros cuerpos. En Romanos 12:1, le invito a que me acompañen por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1, la Biblia nos dice que hemos de presentar delante de nuestro Rey como sacrificio. Y una de las primeras cosas que usted y yo, como hijos de Dios, presentamos en sacrificio es nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos. 12:1 dice así: así que, hermanos, os ruego. Mira cómo el apóstol Pablo exhorta al pueblo de Dios con un ruego, con un anhelo, una petición especial. Os ruego, dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios. Analice esa frase allí. Os ruego por las misericordias de Dios. Pudiéramos no comparar, sino como para ser un poco más cercano al lenguaje nuestro. Algunos dicen, oye, mira, por lo que tú más quieras. Es como implorando algo. El apóstol Pablo dice, os ruego, no por lo que tú más quieras, sino por las misericordias de Dios. Nada más y nada menos que el apóstol Pablo apela a Dios para solicitar algo de los creyentes. ¿Qué es? Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestros cuerpos. La Biblia nos exhorta a huir de la fornicación. Huir de la fornicación. En 1 Corintios capítulo 6 nos dice que debemos huir de la fornicación. Recuerde que fornicación es toda relación sexual ilícita delante de los ojos del Señor. Ilícita. Esto es relaciones sexuales prematrimoniales o las relaciones sexuales que se establecen antes del matrimonio o estando, como dicen, ajuntados o en concubinato. Una pareja que vive en concubinato vive en fornicación. Si usted vive así y tiene a Cristo en su corazón, usted entregó su vida a Cristo,
Dios en su palabra le dice: os ruego que te presentes delante de mí con tu cuerpo sacrificado a mí de manera viva, santa y agradable, porque como vives no me agrada. Y empiezas a enderezar tu camino. Pero también le comento algo: si usted no es de Cristo, no tiene el Espíritu de Dios. Y si usted no tiene el Espíritu de Dios, pues usted no va a ser convencido de pecado. Ahora, si usted es un hijo de Dios, la Biblia le dice a usted que el Espíritu Santo mora en usted. Entonces, si usted no glorifica a Dios con su cuerpo, si usted no glorifica a Dios con su cuerpo, entonces quiere decir que el Espíritu Santo aún no le ha convencido de ese pecado. Si usted es una jovencita, usted debe luchar con esos deseos carnales de estar mostrándose. La Biblia nos dice que no debes conformarte a este siglo. Si usted es una mujer de Dios, una jovencita de Dios, usted no ha de vestirse como las mujeres que están allá en el mundo. Las mujeres del mundo les gusta mucho una minifalda, un chorcito corto, mostrar el ombligo. Usted no. ¿Por qué? Número 1, porque usted es linaje escogido. Número 2, usted es real sacerdocio. Y como sacerdote, usted debe presentar su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Por tanto, la palabra le recuerda: os ruego por las misericordias de Dios, glorifica a Dios con tu cuerpo. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Síganme a Hebreos capítulo 13. ¿Cuál es otro sacrificio que nosotros como sacerdotes de Dios podemos presentar ante nuestro Rey? Ante nuestro Rey. Sacrificio de alabanza. En el capítulo 13, versículo 15 de Hebreos nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué cosa? Sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Frutos de labios. Y aquí una exhortación: que su lenguaje no debe ser un lenguaje soez, un lenguaje cualquiera. Usted como hijo de Dios está llamado a tener un lenguaje que edifique, que muestre su fe. La palabra de Dios te dice que ninguna palabra corrompida debe salir de tu boca, sino la que sea para edificar a aquel que te oye. Tu manera de hablar debe decir quién eres, hermanos. Tu manera de hablar debe decir quién eres tú en Cristo. No el lenguaje de allá afuera. No, Señor. No debe ser tu lenguaje. Hay muchas frases cliché que están por allí rondando, y como se repiten tanto, pues uno las apropia. Pero la palabra del Señor, si tú eres un hijo de Dios, la palabra te recuerda quién eres. Y si tú reconoces quién eres, entonces dices: pero es que yo soy un hijo de Dios. Yo soy linaje escogido. Soy real sacerdocio. Y como sacerdote debo presentar sacrificio de alabanza. Frutos de labios que confiesen su nombre. Tu manera de hablar debe ser un ejemplo para los oyentes. Sacrificio de alabanza no solamente se remite a cantar. Aquí acabamos de cantar y de alabar a Dios. Alabamos al Señor. Y nosotros, cuando estamos en este lugar dirigiendo un canto, en nuestro corazón hay un ardor que ustedes todos a una canten con nosotros. Nuestra petición acá como directores de culto es que el Señor nos permita generar junto con ustedes
un ambiente de adoración a Dios. Y queremos que ustedes participen al igual que nosotros. Nosotros nos gozamos aquí. Nosotros queremos que usted se goce allá también. Que pueda presentar sacrificio de alabanza a Dios. Que le cantes con el corazón. Que le cantes con el alma. Usted no viene a este lugar junto con nosotros a sentarse allí nada más. ¿Aquí has venido tú? Allí hay un canto. Vine a adorar a Dios. ¿A qué viene usted? Y usted responde, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a su nombre. Y hay unos que lo cantan del corazón, lloran en su presencia y le alaban, no solamente con sus bocas, sino con sus lágrimas, con sus manos, y levantan sus manos. Yo a veces pues bailo allí también. Me gozo, quiero como saltar, me gozo en el Señor. ¿Le gusta adorar al Señor, sí o no? Y el Señor nos dice que ese es uno de los sacrificios que usted debemos presentar como sacerdote. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que exalten el nombre de nuestro Señor, de nuestro Rey. Recuerde que usted es real sacerdocio. En el siguiente versículo nos dice ¿qué otro sacrificio como sacerdote podemos presentar delante de Dios? Nos dice, versículo 16 de ese 13, y de hacer el bien. Oh, de hacer el bien. No sea usted de lo que al vecino porque se porta mal. Vecino, ¿será que usted me puede ayudar? No, porque usted es un mezquino, usted es esto y usted aquello, y le saque los trapitos al sol al pobre vecino, porque el vecino no se porta bien con usted. No, usted es real sacerdocio. Usted antes, mucho antes de que este vecino malo, que se porta muy mal con usted, antes de que venga a pedirle ayuda, ya usted se ha puesto en el lugar allí con Cristo, ha muerto con Cristo allí, y tú también repites las palabras que Cristo dijo: Padre, perdónalo a mi vecino porque no sabe lo que hace. Yo también lo perdono, Padre. Y vuelve el vecino y usted no niega su ayuda. No niega su ayuda. ¿De qué manera ayudar? Hay muchas. ¿Con dinero? Si lo tiene, puede ayudar con dinero. ¿Tiene mucha juventud y fuerza? Bueno, ayude con su fuerza y con su juventud. ¿Tiene muchos conocimientos? Ayuda con tus conocimientos. Comparte tus conocimientos. Una manera de ayudar. ¿De qué manera ayuda a usted si no tiene mucha destreza de predicar el evangelio a una persona que ya está allá afuera, invitándolo aquí? Ay, pero es que yo me pongo muy nerviosa cuando estoy predicando de Cristo. Bueno, invítalo. Esfuérzate, sé valiente e invita a alguien para que venga aquí a adorar a Dios con nosotros. A hacer el bien. Nosotros como pueblo de Dios no debemos hacer el mal. Recuerde, usted es linaje escogido, usted es real sacerdocio, usted no es cualquiera. Usted es un hijo, una hija de Dios. ¿Creen ustedes que el apóstol Pedro, al recordarle esto a esta iglesia que estaba por allá sufriendo, creen ustedes que no fortalece la fe? Pues claro que sí. Esto nos recuerda quiénes somos. ¿Quién es usted? ¿Y quién soy yo? En el mismo versículo nos dice, ¿qué otra cosa podemos presentar como sacrificio? ¿Qué otro sacrificio? Nos sigue diciendo, de hacer el bien, ¿y qué más? Y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Sacrificio de alabanza, el hacer el bien, la ayuda mutua. Esto no solamente con los hermanos en la fe, no solamente con los hermanos en la fe, sino con el prójimo en general. Esta ayuda mutua no solamente es con el prójimo de allá afuera, es con nuestra esposa, es con tu esposo,
es con nuestros hijos. La ayuda mutua. Fortalecer la fe. ¿De quién? Bueno, de los que están a nuestro alrededor. ¿Hacer el bien a quién? A los que están a nuestro alrededor. ¿Pero cuáles? ¿Hay alguien en especial? No, recuerden que Jesús, a un judío, que el Señor le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, él, para justificarse, dice, ¿y quién es mi prójimo? Porque para un judío prójimo era su misma nación. Solamente lo que dice, como dice aquí, el linaje escogido, Israel, solamente nosotros, los otros no. Y de ahí el Señor le describe la historia de este samaritano, del buen samaritano. ¿Sí lo recuerdan? El hombre que fue golpeado y pasó, y lo describe, un sacerdote, pasó un levita, y después dice, y vino un samaritano y lo ayudó. Lo llevó a un lugar para que lo cuidaran y que lo ayudaran a que su cuerpo sanara. Hacer el bien, no solamente lo llevó, sino que se metió la mano al bolsillo y dijo, aquí tienen esto, cuídenmelo. Y si quedo debiendo algo, cuando yo regrese, yo lo pago. Así también se ayuda. Ahí hay un ejemplo. Con el dinero, o llevando a alguien, ayudando a alguien. Yo sé que es muy difícil pararse en la carretera cuando alguien tiene un caucho espichado, porque hay muchas historias reales de que han cometido muchos delitos y eso es un, como dicen, modo operandi, algo así. Es una manera de hacer que la persona se detenga para luego atracarla, hacer que se pinchó un caucho y que no tiene quien le ayude. Pero nosotros dejemos eso en manos del Señor y a quien podamos ayudar, ayuden. Ese es uno de los sacrificios que podemos presentar nosotros. La ayuda entre los hermanos, pero también con nuestro prójimo en general. Volvemos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Y el apóstol Pedro nos sigue diciendo, nos describe esa característica que nos identifica el ahora de la iglesia. Nos dice nación santa. Nación santa. También en otras traducciones la escriben como gente santa, pueblo santo. La palabra santa significa simplemente apartada. Apartada, consagrada. El Espíritu Santo ha sellado a todos los creyentes como hijos de Dios. En el momento en que usted escucha el Evangelio, la palabra de verdad dice la Biblia que usted es sellado con el Espíritu Santo. Y cuando usted es sellado, el Espíritu Santo no se va más nunca. Mora en usted, vive en usted. Pero también el Señor te exhorta a ti a que no apaguéis al Espíritu, a que no entristezcas al Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo está entristecido, tú sientes ese dolor también. Y gloria a Dios cuando estamos apartados y el Espíritu Santo está entristecido porque nos hace regresar. Nos recuerda quiénes somos. Nos recuerda quiénes somos. Nos hace sentir otra vez esas palabras. Tú eres hijo mío, tú eres mi hijo. ¿Qué haces allí? ¿Qué haces tú haciendo eso? Tú no debes estar aquí, tú no debes estar haciendo eso. Tú eres mi hijo, tú eres linaje escogido, real sacerdocio. Chicos, tú eres pueblo santo. Tú eres una nación santa. Una nación santa. Y nada puede deshacer esa relación con el Padre, el hecho de que somos hijos. Nadie la puede deshacer. Nación viene del griego etnos y me llama la atención la palabra nación aquí en el versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Etnos en griego y significa raza, significa tribu, significa alguien foráneo. Y lo que me llamó la atención dice aquí, pagano, gentil, linaje, nación, pueblo, no judío. Por lo tanto, ojo con los que dicen que la iglesia es la Israel de Dios. Nosotros no somos Israel. Somos una rama injertada
Somos un pueblo que no era pueblo injertada en el pueblo de Dios. Somos ese pueblo gentil que no es Israel, los gentiles, que somos representados en la Escritura con algo que quizás dice, uy, así tan feo. ¿Recuerdan al apóstol Pedro cuando Cornelio, este centurión, el Señor tuvo un encuentro allí con Cornelio y le dijo, manda a llamar a Pedro para que te diga todas las cosas que necesitas saber? Y Pedro dice que mientras los siervos de Cornelio iban a llamarle para que trajera una palabra a Cornelio, el apóstol Pedro se encontraba orando al Señor. Estaba en un lugar y mientras estaba orando, dice la Escritura que el apóstol Pedro tuvo como una visión y el Señor le hizo ver un lienzo que bajaba del cielo con todo tipo de animales impuros que no era concebido para un judío comer. ¿Le gusta a usted el chigüire? A mí sí, en empanadita, bien sabroso, el chigüirito. El chigüire es un animal impuro. Y aquellos que desconocen eso, Semana Santa, no, chigüires sí pueden comer. Es un animal impuro. Babo, impuro. No, porque no podemos comer carne. No, más bien coma carne y no coma chigüire ni babo. Carne sí puede comer, porque aquel es impuro. Bueno, el apóstol Pedro, el Señor le permite un lienzo así, con todo tipo de animal impuro, y le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, 3 veces. Acepta ir con estos siervos de Cornelio y llega a una casa con Cornelio y un montón de gente. Una célula posiblemente fue. Un culto allí que se realizó. Recuerdo a esta hermanita allá arriba con la hermana Lilibé y el pastor Ricardo. Yo dije, me siento como un Pedro en casa de Cornelio, mandados a llamar, y mira, nos encontramos con una campaña prácticamente, ¿verdad, hermana Lili? Hermoso, fue un día hermoso. Y bueno, Pedro ya después de esa visión dice, ustedes saben cuán es aborrecible para un judío estar aquí con ustedes, chusmita gentil. Pero allí Pedro se dio cuenta y dijo, ahora entiendo, Dios no hace acepción de personas. La Biblia dice que Jesús a lo suyo vino, a su pueblo Israel. Y cuando envió a los 12 a predicar el evangelio, le dijo, en casa de gentil y en pueblo gentil no entre, sino a la casa de Israel. Y no le recibieron. Versículo 12 del capítulo 1 del evangelio según Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son esos? Usted y yo. Ya que el pueblo judío no recibió a Cristo como Mesías, usted y yo, para la gloria de Dios, porque usted no hizo nada para hacerlo, Dios despertó el deseo en usted. Por su pecaminosidad, le permitió ver su pecado, su pecaminosidad y el deseo de poder acercarse a Cristo y de decirle, Señor, sí, soy un pecador, recíbeme como tu hijo, te pido perdón. Y ese es el deseo de mi corazón en esta mañana, que usted pueda repetir esas palabras al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Padre, he pecado, tal como soy, vengo ante ti, Señor, con la esperanza y también la fe de que tú, Señor, me perdonarás. La canción, tal como soy. Que usted pueda venir ante el Padre así, en esa misma actitud, tal como usted es. Recuerde, usted no es Israel, pero sí usted es pueblo de Dios. Nos sigue diciendo el apóstol Pedro en el versículo 9 del capítulo 2, dice, pueblo adquirido por Dios. Usted es pueblo adquirido por Dios, por tanto le pertenecemos, somos de su pertenencia. Fuimos comprados. En 1 Corintios 6, 20 nos dice que fuimos comprados por precio.
¿Cuál precio? La sangre de Jesucristo. Y también nos lo recuerda en el capítulo 1 de Primera de Pedro, que dice: siendo renacidos no simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 18 del 1: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué cosa? La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A precio de sangre. No fue con dólares que se rompen y ya no los quieren, así sea de 100. No, sino con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto vale usted? Miren, no importa lo que le diga el mundo de cómo lo percibe el mundo a usted. No, usted es esto, usted es aquello. No, a usted le debe importar lo que Dios dice de usted. Y aquí dice que usted ha sido comprado a precio de sangre, y no cualquiera, ni de machos cabríos, ni de vacas, ni de corderitos, no, la sangre del Hijo de Dios. ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto vale usted? Usted vale mucho. Fuimos comprados. Y este pueblo adquirido por Dios, Dios lo adquirió en su perfecta voluntad. Es un acto soberano de Dios. Es un acto soberano de Dios. Por tanto, ¿está usted consciente de cuán valioso es usted para el Padre Celestial? ¿Está usted consciente de eso? ¿De cuánto vale usted? Vales mucho. Así tu esposo te diga que no vales nada. Así tu esposa te diga que tú no vales nada. Así tus padres te digan que no vales nada, que eres un... No, la Biblia te dice que tú eres pueblo adquirido por Dios. Dios te compró. Y para hacerlo envió a su Hijo. Su Hijo soportó toda la ira de Dios, porque el juicio por el pecado fue en el Hijo. Cristo pagó por nosotros. Él pagó por ti. Tú eres de Dios porque Cristo así lo pagó con sangre. Vale tanto para Él que compró su salvación a un gran precio, la vida de su Hijo unigénito. Nada en cuanto a usted toma por sorpresa a Dios. Recuerda el capítulo 1, elegidos según la presencia de Dios, un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él le hizo a usted para que sea su representante en el mundo. Él le dio fuerza a usted, poder, lo selló con su Santo Espíritu, para que usted le sea testigo. ¿Refleja usted con su vida esta posición que Dios le ha dado? Le estoy hablando a usted. ¿Su vida representa esta posición de hijo de Dios o no? Examine un momento esta pregunta, medita en esta pregunta. ¿Representa usted a Dios con su manera de vivir? ¿Representa usted esa posición que Dios le ha dado? Es hermoso que el Señor tiene todo planeado. ¿Pertenece usted a este pueblo? ¿Es usted linaje escogido? ¿Usted es real sacerdocio? ¿Presenta los sacrificios a Dios así como lo dice la Escritura? ¿O usted está haciendo con su cuerpo lo que quiera? ¿Está prestando sus manos y sus pies para ir a lugares que no debe? Habla de la manera que no debe. Se comporta de la manera que no debe. ¿Es usted nación santa? Si usted ha sido comprado
por el Señor y lo reconoce así, entonces usted debe demostrar con su vida que usted es del Señor. Que usted es del Señor. Nosotros somos llamados con un propósito. Allí nos dice en el versículo 9 de Primera de Pedro, capítulo 2, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto significa proclamar las bondades de Dios. La gran comisión, Mateo 28, 19. ¿De qué manera? Con el testimonio personal. Usted debe evidenciar con su vida que es de Cristo. ¿De qué manera? Compartiendo el evangelio de Jesucristo, su palabra, de manera individual y también colectiva. También colectiva. Así lo debe hacer usted. Usted ha sido llamado de las tinieblas a su luz admirable. Usted es un pueblo escogido por Dios. Y aquí dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted fue llamado con un propósito. Todo hijo de Dios tiene un propósito. Si usted no sabe cuál es su propósito, ore al Padre para que le pueda decir cuál es su propósito. ¿Por qué usted ha sido llamado por Dios? El Señor lo sabe por qué lo llamó y para qué lo llamó. Pero si usted no lo sabe, usted necesita saberlo. Ya hemos visto cuáles son las características que describe la iglesia ahora. Pero también en estos versículos nos dicen quiénes éramos antes. Versículo 10. Fíjense que el final del 9 nos dice, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo, ¿qué cosa? No erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Usted y yo sin Cristo o antes de Cristo, si usted no tiene a Cristo, usted sigue viviendo en tinieblas. Usted sigue viviendo apartado de Dios. Usted es un pueblo, pertenece al pueblo ajeno de Dios. Como dice, no erais pueblo. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón no es pueblo de Dios. Por mucho que una persona diga, todos somos hijos de Dios. No. Lamento decirle, no. La Biblia dice que no. ¿Quién es el pueblo de Dios? Estos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, aquel pueblo que fue comprado a precio de sangre por Cristo Jesús. A los que han sido escogidos por Dios, que han sido elegidos según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, para ser rociados con la sangre de Jesús. Elegidos con un propósito especial, anunciar las virtudes de Dios. Y si usted con su vida no anuncia las virtudes de Dios, ni con sus palabras, ni con sus testimonios, niño que nace barrigón, se lo lleva la corriente. Se lo lleva la corriente, por muy barrigón que sea. Pues la corriente es dura. Así dice, ¿no? Bien. Usted sigue viviendo en tinieblas. Y escuché de un predicador hace unos días. Miren, si usted no tiene a Cristo, si usted aún vive en sus pecados, usted no solamente es un pueblo alejado de Dios, no le pertenece a Dios. Y si usted no le pertenece, ¿podrá usted estar después de su muerte en el lugar donde habita Dios? No. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, lo siguiente, y quiero recordárselo. Dice así: el que en él cree no es condenado. Todo el que es cristiano, el que ha entregado su vida a Cristo, el que ha venido a Cristo arrepentido de sus pecados, ya no es condenado. Pero sigue diciendo, pero el que no cree ya ha sido condenado.
Si usted no tiene a Cristo, usted está condenado al infierno. Quizás muchos dicen, ya empezó estos evangélicos, estos cristianos que a todo el mundo están mandando para el infierno. No, yo no mando a nadie para el infierno. La Biblia dice que todo aquel que no tiene a Cristo en el momento de morir sin Cristo no va a estar en la presencia de Dios. Así que aquí no vale la frase de cualquier persona que se muere, ay, que esté en su gloria. No. Si no tiene a Cristo, no está en la gloria de Dios, no está en su presencia. Usted necesita responder con arrepentimiento y con fe en el Hijo de Dios para salvación de su alma. Ahí mismo lo dice. Usted y yo, como hijo de Dios, estábamos en tinieblas, fuimos trasladados de las tinieblas a su luz. ¿Quiere usted ser trasladado hoy? Arrepiéntase y reconozca a Cristo como su Señor y Salvador. Porque si no, usted morirá en sus pecados. Usted morirá en sus pecados. Y lo que le espera después de la muerte es condenación perpetua. Y si usted está juzgando al cristiano o a la cristiana, decídase. De igual manera como Josué le dijo al pueblo de Israel, si Jehová es Dios, servidle. Pero si Baal y todos esos dioses son Dios, entonces sírvanle a ellos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Usted debe tomar esa decisión hoy. ¿A quién le va a servir usted? ¿Usted quiere ser pueblo de Dios? ¿Es pueblo de Dios? Si usted es pueblo de Dios, pues sírvale a Dios como debe. Como Dios dice, no a su manera, porque eso es religión. Eso es religión, a su manera. Lo que Dios nos da no tiene igual. Miren la descripción. Es hermosa. La identidad que Él nos ha otorgado no tiene igual ni tiene comparación. Debemos sentirnos felices y gozosos de pertenecer al pueblo de Dios, de haber sido salvados por Él. No seas como aquellos que les da pena decir que creen en Cristo y en su palabra y que viven un evangelio light. Ayer con mi hermano Rústico compartíamos con una familia estas palabras. Y me acordaba, esto es como una cita de esas que no están planificadas, pero que el Señor sí las tiene planificadas. Tampoco me ordené con mi hermano Rústico para compartir una palabra con esa familia, pero así le plació a Dios que así fuera. Compartimos su palabra. No debe darte pena decir que tú eres cristiano, que tú eres cristiana. Es que me persiguen, no importa. Tú no eres cualquiera. Tú eres linaje escogido. Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú has sido alguien que ha sido trasladado por Cristo de las tinieblas a su luz, para que anuncie sus verdades, para que anuncie sus bondades, sus riquezas en misericordia, como lo dice su palabra. Dios que es rico en misericordia. Ese mensaje, ese misterio de la reconciliación te ha sido dado a ti, no solamente a los pastores, a los evangelistas, no, a ti como pueblo de Dios. Debes sentirte gozoso de haber sido salvado por Él. Entiende realmente lo que significa ser hijo de Dios. Entiende eso. Dios te sacó de las tinieblas y se trajo a la luz. A la luz. Y te hizo su hijo. Te hizo parte de su familia escogida. Él te apartó para Él.